Y en esta mañana de sábado estamos aquí en Radio Cabildo, en esta columna que no ha cambiado, pero sí este tema que hemos traído el sábado próximo pasado con respecto a lo que es la preparación para la jubilación. Hablábamos con el sociólogo Gastón Casadiamante y esto nos lleva a ir justamente a este planteo, a la repercusión, pero no la repercusión porque se ha hablado, sino por el tema en sí que hace a la reflexión, a esa preparación. Y por eso, en este pequeño ciclo, le damos los muy buenos días a Gastón, y aquí la audiencia lo conoce, los que estuvieron con nosotros el sábado próximo pasado, como decía, y vamos entonces a su presentación en esta mañana, como decía. Bueno, buenos días a la audiencia, buenos días Ana María, muchas gracias. Y bueno, como bien decís, un poco en función de las resultancias de aquella entrevista introductoria que hicimos la semana pasada, tuvimos repercusiones de todo tipo y un poco en función de eso conversamos y entendimos que procedía seguir abordando este tema. Y entonces transformar aquella entrevista que podía ser una cuestión aislada como una suerte de ciclo que se irá repitiendo los sábados en el programa Radio Cabildo. Como para iniciar, estuvimos conversando un poco para ver, más allá del tema, que el tema indudablemente es la preparación para la jubilación, la idea es ponerle un nombre específico al ciclo, y el nombre que entendimos que podía ser bueno, el nombre que nos propusimos utilizar fue Pensar la jubilación, conversaciones del retiro. De alguna manera la consigna a utilizar es que aspiramos a generar un espacio de reflexión colectiva en el cual sea posible volcar historias, dudas, expectativas, etc. Esto no es un espacio académico, no es una conferencia, no es un lugar donde nadie venga a volcar conocimientos propios, sino que más bien pensamos en una cosa, como dice justamente, un espacio de reflexión, algo que sea interactivo, algo que sea de ida y vuelta, que de una u otra manera vamos a ver generar canales para que ustedes puedan llegar a nosotros y recibir justamente consultas o compartir experiencias. Una cosa que es muy importante, son varias, pero comenzando, es importante que cada uno de nosotros visualicemos esta preparación para la jubilación, este momento, visualizar esta etapa como un proceso, como una cosa dinámica, como algo que se prolonga en el tiempo. O sea, no es algo que se produzca de un día para otro. En realidad no debería ser así. Y de eso es un poco lo que vamos a estar hablando hoy y en sucesivas oportunidades. Transmitir justamente la idea de que esto no es de un día para el día siguiente. Entonces, este proceso dinámico, como decía, puede ser más corto o más largo. Esto va a depender del momento en el cual cada uno lo empiece y lo finalice, por supuesto. Puede ser compartido o puede ser en solitario. Cada uno puede elegir diferentes modalidades de acuerdo a lo que sienta, a la situación en la cual se sienta cómodo y bueno, y de acuerdo también a los recursos o las posibilidades que tenga, por supuesto, ¿no? Pues en este mismo sentido podemos hablar de un ciclo, de una situación como que sea asistida, de alguna manera que quienes vayamos a atravesar por esta etapa participemos de charlas institucionales, de apoyo psicológico, etcétera, o que lo hagamos por nuestra cuenta. Ana María. Porque cuando vos decís ese pensar en la jubilación, pensar en espacios de reflexión que pueden ser colectivos o en solitario, pero también vamos a ir al punto
¿qué hacemos con ese tiempo? En ese pensamiento que nos depara para más adelante, si bien no va a ser ya para algunas personas esa decisión o ese hecho, y también se me ocurre a mí ese aporte que también se encuentra el lugar, porque el aporte de lo que aprendieron, de lo que aprendiste, de tratar de volcarlo, que son caminos que de repente no los pensamos o no están en ese hoy, pero que van para ese camino del mañana, del cual estamos preparándonos en muchos en muchos sentidos. Nosotros hemos recibido comentarios, como hay comentarios tanto como personas, obvio, pero de lo que representó, y hemos para algunas personas, pero lo que hemos encontrado, mucha gente, como vos señalabas en el primer encuentro, más feliz que angustiada. Sí, es cierto. Y no sé si fueron justo los ejemplos que nos llegaron, de conocidos, de gente que lo ha trasladado al programa, que también agradecemos, por supuesto, y llegarán también otros, porque esta construcción y tratar de lo que vos aportes y esto que estás proponiendo, y esos presentes, esas dudas, las expectativas, eso es lo que nosotros también queremos que vos le des a la audiencia, ese qué hacer con el tiempo, lo que vos dijiste de la preparación, en eso y en este ejemplo de que son ejemplos justamente felices. ¿Fueron preparados para la jubilación? A ver, Ana, si lo vemos con rigor científico, tengo que reconocer que no tengo esa información. Es un dato que no dispongo de esa información, podría averiguarlo y traerlo quizás para el sábado que viene. Indudablemente la preparación, yo creo que hay, que hay un antes y un después y que marca una diferencia fundamental entre quienes la hacen de una u otra forma y quienes no la hacen. Vos dijiste una frase que yo en estos días, pensando y escribiendo este tema, me ha venido a la mente muchas veces, y es que existen tantas situaciones como personas. Un poco yo relataba ahora, intentaba establecer, a ver, los sociólogos somos maniáticos de las categorías, de categorizar las cosas. Y entonces era así cuando hablaba, si el proceso había sido compartido en solitario, si había sido más largo, más corto, en referencia a que no hay un tiempo determinado. Bueno, es tanto tiempo. No, no hay tanto tiempo. El asunto es que cada uno se dé el tiempo que cada uno necesite. Hay una realidad en el tiempo concretamente, y no me quiero quedar solamente en eso, tenemos de alguna manera una fecha de finalización de la preparación, digamos, una finalización entre comillas, que sería cuando efectivamente dejamos de trabajar, pero cuando comienza ese proceso, eso depende de cada uno, depende de los recursos de los que disponga, depende, y cuando digo recursos me refiero a recursos informativos, a quienes recurrir, valga la redundancia, al asesoramiento que pueda tener, al apoyo que pueda tener. Cuando hablaba hace un ratito de la asistencia, tenemos ámbitos institucionales donde, por ejemplo, en OCE, aquello que yo relataba en la primera entrevista del sábado pasado, cuando hablaba del trabajo con los pasantes de psicología, eso después fue sufriendo diferentes modificaciones hasta que en un determinado momento se institucionaliza. ¿Qué quiere decir? Que la organización toma el tema, lo integra, se apropia del tema. Me acuerdo que fue una gran discusión que dimos en aquel momento, que entendimos que, bueno, estaba muy bien el trabajo que habían hecho los pasantes, pero que correspondía que nosotros lo asumiéramos como organización. Y a partir de ello, en este momento, ya como 8 o 10 años después, tenemos que en el centro de capacitación de OCE hay un programa de preparación para la jubilación específico, al cual asisten y participan los diferentes compañeros en diferentes situaciones,
que me hago el propósito, Ana María, de conseguir información de eso y eventualmente pedirle a algún compañero de capacitación si puede y quiere participar y darnos la información de primera mano. Más allá de la información, siempre es importante en un plato de la balanza tener la información de qué es lo que se está haciendo, y en el otro plato de la balanza sería muy interesante poder tener la vivencia, cómo está resultando eso que se está haciendo, qué es lo que ellos recogen, sean psicólogos o asistentes sociales, la formación que tengan los compañeros, que te puedan decir, bueno, esto está funcionando, esto no, con esto nos pasó así, con lo otro nos pasó de esta otra manera. Este, a mí me parece, retomando un poco lo que estábamos hablando, es muy importante enriquecer este proceso en la mayor medida posible, a mi entender. Y justamente con enriquecerlo me refiero a tomar de la afuera toda la información que podamos, a compartir experiencias, a conocer cosas que le han pasado a otras personas, y también un poco en aquella cosa un poco introspectiva, que, a ver, la palabra puede sonar muy media rimbombante, pero en definitiva tiene que ver con que cada uno piense consigo mismo qué es lo que espera de este periodo, cuál es la expectativa que tiene respecto a esto, qué es lo que le gustaría hacer, qué es lo que no, cómo le gustaría manejarlo. Para esto, evidentemente, es muy importante buscar y obtener la mayor información posible, de los ámbitos que sea. En esto es un poco como que vale todo en ese sentido, en un buen sentido, ¿verdad? Recurrir a todas las fuentes que podamos, insisto, desde lo escrito, hasta lo vivencial, hasta que alguien que está al lado tuyo te cuente cómo fue su experiencia, en qué le embocó y en qué le erró, porque todos somos falibles y todos hacemos un montón de cosas, y algunas nos salen bien y otras no. Y entonces, bueno, por lo menos de las que le erramos, de las perdidas, como dicen afuera a veces, que nos quede el aprendizaje. Pues entonces, bueno, esto me salió mal, pero aprendí que tendría que haberlo hecho así o asá. Sí. Y esa propuesta, como en este caso vos contás la experiencia de OCE, lo que sí y lo que no, lo que es llamativo para los que no lo sabemos o lo estamos compartiendo ahora a raíz de tu comentario, que se haga y que se tenga en cuenta de lo importante que es y ese abrupto distanciamiento, porque en realidad es eso, como que salís de lo que hiciste todo ese tiempo para otra vida muy distinta, que puede ser de recreo, de satisfacción, como decía, de qué hacemos con el tiempo, y sumar compartiendo experiencias para que esta propuesta que se tiene sirva justamente para esa preparación para muchas personas que no tienen acceso ni siquiera en el sentido que no tienen la posibilidad de que esto exista. Ajá. Yo creo que ahí la gran riqueza debe estar, sí, por supuesto, en la propuesta, que es lo que se plantea desde ese ámbito de trabajo, desde ese equipo, desde ese programa, pero me animo a decir que una gran riqueza tiene que estar en la experiencia justamente que quienes llevan adelante este programa nos puedan transmitir respecto a cómo se hizo, qué cosas se fue reformulando, cuál fue ¿cómo es que se llama? La retroalimentación que se recibió, y de alguna manera en función de esa retroalimentación se fueron ajustando cosas, porque siempre estas cosas no son de manual, es más, no deben ser de manual. Los manuales son muy útiles para desarmar un motor, pero para tratar con gente, los manuales sirven un poquito sí y otro poquito no, porque las personas son personas y son diferentes entre sí, tienen diferentes ideas, diferentes valores, diferentes culturas, todos tenemos prejuicios también, entonces muchas veces frente al mismo estímulo tenemos múltiples respuestas. Entonces yo creo que ahí, tanto en el caso de OCE como en cualquier otro caso que pudiéramos contactar y relevar, personalmente me animo a pensar que debe ser muy muy rica la experiencia, ¿no? Un poco en la línea de esto que estamos hablando,
yo te propongo, Ana María, una idea que venía pensando en estos días. Sería interesante que consiguiéramos armar una suerte de cartelera, por ponerle algún nombre, de cuáles son las actividades disponibles en diferentes ámbitos. Hace unos años atrás me consta que a nivel de la Escuela de Funcionarios Públicos había charlas de este tipo. Si no me equivoco en este momento a nivel de servicio civil hay alguna cosa también. Entonces sería interesante que pudiéramos ir armando algún tipo de cartelera como referente para que los oyentes puedan y puedan con información certera, para que pueda ir quien es funcionario de este organismo o de aquel, o que de repente aquel de a pie que sepa, bueno, si yo voy, ¿puedo participar de eso? Y que de repente nosotros fuéramos capaces de averiguar actividades de las que sí puede participar y actividades que sean abiertas. Supongo yo que debe haber algunas abiertas y otras no. Entonces quizás también en este ejercicio de la comunicación tengamos un poco esa responsabilidad de poner a disposición de los oyentes y de quienes están del otro lado, un poco esa información, como para aquello de decir, bueno, a mí me interesa pero no sé a dónde recurrir, o en mi empresa no hay, o en el barrio no hay. Y esa información es la que se va a procurar para tratar de aportar para que los oyentes, vamos a decir, se arrimen a los distintos lugares que pueden existir, tanto para el ámbito público, privado, como vos decís, el ciudadano de a pie. Y nosotros en este tiempo y en esta propuesta y en este planteo que vos hacés, hay algo que lo vamos a dejar para el próximo encuentro, que es el impacto de la jubilación que vos señalabas. Pero hay algo que es que a mí también me llamó la atención y lo hablamos antes, lo que implica ese duelo, que eso es algo que hasta sorprendente, impensado, porque es impensado, parece que uno está lejos de que esto pudiera pasar. Entonces, como nosotros ya estamos casi terminando el tiempo de que tenemos para el diálogo, ¿qué te parece si nos vamos con esto de encontrarnos justamente para este impacto que es lo que está resultando de esa futura jubilación para muchos y para otros que quieran compartir con nosotros sus vivencias, que quieran decirnos qué es lo que les interesaría aportar para otros que no han tenido de repente hasta la misma suerte de decisión, voy, este tiempo libre lo ubico aquí, allá. Me parece fantástico. A veces cuando los psicólogos nos hablan de duelo, o sea, es como una palabra comodín. ¿Qué quiero decir con eso? Que se puede aplicar a diferentes situaciones de la vida. Y ojo, esto es muy personal, capaz que algún psicólogo me va a pegar un tirón de oreja. Yo creo que no siempre los duelos remiten a cosas negativas, sino que el duelo también puede remitir simplemente a un cierre, a algo que termina. Entonces, y en ese caso aplican, cualquiera de las dos acepciones, digamos, aplican para el tema que estamos hablando. En la medida que la jubilación tiene un montón de dimensiones, lo hemos hablado, en una dimensión económica, una dimensión social, hay un montón de dimensiones. Entonces, ahí es donde se puede producir ese cambio, se puede producir esa cosa. Por eso que en este caso duelo como que lo asociaríamos, yo me animaría a asociarlo a cambio. Y ahí lo que es fundamental, asociar el duelo como a cambio, como a transformación. Y viene, junto con esto, viene una cosa que es inevitable. ¿Por qué muchas veces nosotros rechazamos los cambios o resistimos los cambios, por utilizar la terminología más adecuada? Los cambios generalmente tienen un costado muy importante de incertidumbre. ¿Por qué? Porque a menudo nosotros podemos ver o podemos recibir la información, pasa mucho en las empresas, en las organizaciones, va a haber un cambio, va a haber una reestructura. Y entonces, ¿qué produce eso? Y produce temor. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y mi cargo se va a mantener? ¿Lo van a cambiar? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Me van a echar? ¿Me van a despedir? ¿Me van a trasladar? Y uno tiene a veces esa tendencia un poco desde la ansiedad como a temer o a pensar quizás los peores escenarios posibles,
que no siempre se reflejan luego en la realidad. Se puede dar la situación en la cual esas cosas no sucedan. Pero, ¿cuál es el denominador común de eso? La incertidumbre. Y en este caso, la incertidumbre, ¿en qué se basa? En la falta de información. Entonces es una cosa que en consultoría la tratamos y la trabajamos muchísimo cuando las empresas quieren llevar adelante un cambio. Para evitar esa resistencia, lo que hay que hacer es informar, hay que hablar, hay que discutir, acercar a la gente los elementos. Eso en el ámbito de la empresa y en el ámbito de los cambios empresariales. En este tema que nos ocupa, para no irme del tema, esto se relaciona con lo que yo decía más arriba respecto al tema de obtener la mayor información posible. Información que después nos va a permitir trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestras expectativas, sobre qué cosas vamos a querer hacer, qué cosas nos vamos a plantear, si un hobby, si una actividad, yo qué sé, si voy a hacer deporte, si voy a hacer una actividad religiosa, yo qué sé, una actividad social o una militancia, hay muchas cosas para hacer. Tampoco, y esto es importante y fue algo que recibí en alguno de los comentarios, pensemos en una línea larga, y en un extremo de esta línea larga tenemos las personas que se jubilan y tienen la agenda llena. Yo traía el otro día un ejemplo en esa línea con una persona muy querida que se sintió aludida e inmediatamente me contactó. Y entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace aquello? ¿Qué hace el otro? ¿Qué no va? Bien, en el otro extremo de esa misma línea tenemos las personas que no tienen una actividad definida, porque no puede, porque no quiere, que se sienta, yo qué sé, o que sale a caminar, o que saca a pasear el perro, y que tiene como una agenda mucho más, más vacía. O sea, yo creo que, volviendo a lo de antes, no hay un modelo que sea el indicado, sino que hay tantos modelos como personas. Y ahí voy un poco a lo que me gustaría cerrar en esto, que es cuál es el objetivo al cual vamos a apuntar en este espacio. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es que de alguna manera pensemos en el día siguiente. Que nosotros podamos hacer pie a tierra y entonces decir, bueno, bien, ¿qué voy a hacer mi primer día de pasividad? ¿Qué actividad voy a tener para hacer de mañana cuando me despierte? Voy a ir acá, voy a ir allá, voy a desayunar, no sé qué. O sea, y es como las posibilidades son infinitas. Son tan grandes como personas hay y como ideas hay. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién? ¿En dónde? Perdón, una cosa más. Yo creo que ahí es importantísimo, en mi opinión, el desafío tiene que ser reducir al mínimo el impacto de ese primer día. ¿Para qué? Para que el proceso sea lo más sencillo, lo más fluido posible. Y tratar de que esas agendas vacías puedan obtener el tiempo para que no queden de esa manera, y ese camino a que una u otra oportunidad de hacer esto o aquello, que nosotros vamos a traer la información de los distintos, por ejemplo, municipios, Perfecto. Actividades, como decías antes, gratuitas. Vamos a tener dentro de la columna, separamos los lugares, actividades de repente más sobresalientes, no porque sean unas más importantes que otras, sino que lo que está en cartelera, todo es bien atendible, por supuesto. Entonces nos vamos con esta propuesta, ¿te parece?, para reencontrarnos el próximo sábado. Una cosa más que me gustaría destacar antes de irnos. Cuando planteamos este ciclo, nos planteamos como público objetivo primario las personas que aún están activas. Ese de alguna manera es nuestro público objetivo primario, y que están pensando o no en su futura jubilación, y si no lo están haciendo, de alguna manera empezar a traer el tema para que empiecen a pensarla. Pero por supuesto, también tenemos y esperamos compartir el espacio con aquellos que ya estamos, y me incluyo, jubilados, y que queremos compartir las experiencias propias, conocer las ajenas, que deseamos buscar espacios de diálogo para mejorar las cosas que estamos haciendo, para incorporar visiones o actividades que sean diferentes y que o no se nos ocurrieron o a las que no habíamos tenido acceso. Bueno, yo creo que de nuevo ha sido muy, muy linda para mí la experiencia, es muy disfrutable, y bueno, vamos haciendo, vamos andando. Esperemos que los oyentes compartan las cosas que
que hemos venido hablando, y sobre todo los que no compartan, sería muy interesante que nos lo hagan llegar, porque también eso nos va a enriquecer muchísimo, ¿no, Ana? Muy bien, ciertamente, ciertamente, y los esperamos con sus vivencias, con sus experiencias, y con la familia, y con la soledad, que la soledad no solamente es de las personas mayores y la preparación para la jubilación. Hay mucho para hablar de esto, hay mucho que la gente quiere acercarse a cómo puede encararlo de la mejor manera. Por eso el agradecimiento de la propuesta, y como dije, nos reencontramos el próximo sábado. Hasta el sábado. Gracias a todos. Muchas gracias a ti. Nosotros queremos decirles también, antes de irnos, que disfruten del patrimonio, de este fin de semana de patrimonio, que realmente hay infinidad de actividades en los barrios, en la ciudad, también en los departamentos, en todo Montevideo, donde se festeja, y tenemos la suerte de este patrimonio que tenemos, que atesorarlo, visitarlo, quererlo, y los lugares que están cerrados, que abren justamente los días del patrimonio, porque hay muchos que están abiertos siempre, buscarlos y tratar de disfrutarlos. Nosotros queremos decirles también, por ejemplo, que en la Feria del Libro también hay actividades, esa Feria del Libro que va hasta el 12 de octubre, y comenzó el 25, hay una muestra de talleres literarios en bibliotecas de la ciudad y el valor de las letras, espacio de encuentro. Mañana los invitamos a las 15 horas, justamente a la Sala Roja, sábado 4, allí va a estar esta propuesta, y como esta, muchas actividades. Disfruten, fin de semana, lindo fin de semana para todos. Nos reencontramos, como dijimos, aquí en CX30 Radio Nacional con nuestro programa Radio Cabildo. Hasta entonces.